Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a tomar en el Nuevo Testamento 2 Timoteo capítulo 1:5. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Yo le he puesto como título a este sermón de texto: la influencia de los padres en los hijos o sobre los hijos. Esto es bueno saber porque ya que estamos en el Día de la Mamá, digamos la autoridad, la responsabilidad que tienen que tener ellos en un hogar. Y muchas veces nosotros desconocemos, muchas veces no entendemos. Y su doctrina del Señor es enseñanza, es mensaje que uno tiene que recibirlo. Amén, hermanos. Vemos que el apóstol Pablo hablaba a su hijo espiritual, que era Timoteo, y esto nos declara en su palabra, da a entender de que esa familia de Timoteo eran temerosos de Dios, y Pablo lo afirmaba, daba la seguridad, la convicción de que esa familia estaba bien ante los ojos del Señor, porque dice que la abuela transmitía lo que es la fe no fingida, como dice, sino la fe verdadera, transmitía a la hija, y la hija a sus hijos. O sea, es una cadena espiritual si lo vemos desde ese punto de vista. Por eso es importante conocerlo a Dios. Amén. La responsabilidad de ser autoridad, escuchen bien, hermanos, ¿a qué nos lleva? A velar por los nuestros, por nuestras familias, por nuestros hijos. Pues, pero tenemos que recordar algo muy importante: que no hay autoridad sin responsabilidad. La persona que es responsable automáticamente tiene la responsabilidad, porque uno es responsable en todas las áreas. Y eso, cuando uno es responsable, entonces está demostrando autoridad sobre lo que uno hace, lo que uno conlleva, ¿verdad? En el ejército, hermanos, si vemos, ustedes saben que ahí emplean métodos, reglas de orden, que son a las personas que ingresan a servir el ejército, que son los subordinados y que están sujetos ¿a quién? A sus superiores. Igual también es en nuestro hogar cristiano, si estamos hablando del hogar cristiano. ¿Por qué? Porque existen características similares a lo que hacen esos métodos que aplican en el ejército. Y mucho es bueno y mucho mejor que si nos tomamos del Señor, porque lo que tú siembras en tu hogar, eso vas a cosechar. Eso créanlo, iglesia. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Porque la doctrina establece la guía, la dirección, digamos, de poder caminar como Dios quiere. Esa es la doctrina del Señor. Y nos lleva a reflexionar, nos lleva a meditar. Que Jesucristo es el único que nos va a dar la solución a nuestros problemas. Y en todas las áreas Él va a intervenir si uno verdaderamente lo toma para uno la palabra y reconoce que solamente es el Señor que nos va a ayudar. Amén. Por eso que nosotros como cristianos podemos entender y aceptar que hay pautas que Dios nos enseña por medio de su palabra. Una de ellas es que los padres son responsables de la condición espiritual de los hijos. ¿Por qué? Los padres son responsables de la condición espiritual de los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, la mamá, el papá, no debemos provocar en ira a los hijos, porque dice el Señor, a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Está en Efesios, capítulo 6:4. Es muy importante saber esto, mamá, papá, o papá y mamá. Es como una empresa, ¿qué es lo que hace? Busca objetivos comunes, y trata de definir, digamos, los niveles de autoridad de los trabajadores, en qué nivel van a estar para llevar, digamos, ese mando, ¿verdad? Así también pasa en nuestros hogares, que los hijos deben obedecer a los padres, porque dice el Señor que esto es justo. Miren, hay que obedecer a nuestros padres porque el Señor mismo, esto es justo, honrarlos para que nos lo vaya bien y seamos en esta vida, nos dé el Señor larga vida. Miren la importancia que Dios nos demanda, pero eso estamos hablando de un hogar cristiano que verdaderamente reconoce la voluntad de Dios, que está bajo esa guía, esa influencia, porque eso es lo importante. Ahora, la capacidad de gobernar, ¿de dónde viene? Viene del Señor. Para que tú puedas gobernar en un hogar, viene de parte de Dios.
Nosotros como padres somos instrumentos o somos canales utilizados por Él. ¿Para qué? Para con nuestros hijos, dependiendo mucho de cómo nos encontramos nosotros espiritualmente consagrados, o también podemos caer en el fracaso. Ya por el libro de Colosenses, quería compartir, dice, y muchos lo saben las hermanas, que nosotros, o sea, habla Pablo a los colosenses y nos habla ahora que las casadas deben estar sujetas a sus esposos, ¿cómo qué? Como conviene en el Señor, dice, como conviene en el Señor. Los maridos deben amar a sus mujeres o esposos, ¿verdad? Y que no seamos ásperos con ellas, así nos manda el Señor. Hijos tienen que obedecer a los padres, porque esto, dice, agrada a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener esa influencia de parte de Dios en nuestro hogar cristiano para poder entender estas cosas. ¿Qué pasa en un niño, en un hogar? Es fundamental para el niño contar con ¿qué? Con un hogar íntegro o integrado. Es muy importante. Papá, mamás deben estar juntos, ¿verdad? Y esto va a dar como resultado la unidad familiar. Pensemos un poco al respecto. Hoy en día hay madres, como ahora viene a la memoria de la hermana Delia que nos contó, hay madres que están sufriendo en este día. ¿Por qué? Porque el esposo no está. O al revés, hay padres que están sufriendo en este día de la madre porque la esposa no está. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasa esto? Porque ese es el espíritu del mundo que rompe los hogares cristianos. Por eso que nosotros tenemos que tener esa influencia que viene de parte de Dios en nuestros hogares, conocer la palabra para estar, digamos, lleno del Señor y poder nosotros luchar. Es importante eso, hermanos. Vemos, hermanos, como una madre en estos momentos está llorando porque no está el hijo, no está la hija, se fue de casa en un día como hoy. Por eso yo llamo a la reflexión hoy día, en el Día de la Mamá. Yo sé que hay madres que extrañan a sus hijos, no los tienen en su hogar por muchos motivos, pero también le doy palabra de aliento. Que Dios no los desampara a ustedes, hermanas, porque están en este lugar, han venido a buscar de ese Dios vivo, que nos ama, iglesia, Él nos ama. Por eso que estamos en este lugar. Amén, hermanos. Ahora, habla también el Señor de una autoridad compartida. ¿No es así? Si vamos a hablar de autoridad, automáticamente ya estamos hablando, de acuerdo a la palabra, que Dios primero hizo al varón. Hasta ahí estamos bien. Aunque delante, digamos, de Dios, Él es responsable. También encontramos parámetros bíblicos que señalan la autoridad delegada. A esto quiero llegar. Dios dio la autoridad delegada al hombre. Amén. Porque Dios ya en Génesis, capítulo 1, 28, Dios ordenó para que la pareja, Adán y Eva, tomaran autoridad sobre lo creado. Ya estaban haciendo ya ese rol. O sea, no solamente era el hombre, sino también la mujer. Miren la importancia. Dios hizo al hombre de verdad. Dios delegó su autoridad al hombre, pero también a la mujer, que lo vamos a hacer más adelante. Uno tiene que darle lugar a la esposa. Ustedes saben, mamás, que es fundamental cuando el esposo le da su lugar a la esposa, porque la esposa comienza a desenvolverse lo que respecta al hogar y a la correcta educación de los hijos. ¿Por qué? Pues en la práctica la mamá está prácticamente la mayor parte dentro del hogar. Entonces esa autoridad de la madre es la delegada también. No solamente del varón, sino también de la esposa. O sea, ahí viene la autoridad que es compartida. No solamente del hombre, sino también de la mujer. Y eso hay que saber, hay que entender. Nosotros para hallar la autoridad tiene que haber responsabilidad, como hemos dicho. El hecho de crear hijos, de traer al mundo hijos y multiplicar la familia, eso Dios nos ordenó. Le dijo a Adán y Eva que vayan y bueno, multipliquen lo que es, digamos, el ser humano. Nosotros también, pero no solamente consiste en eso. Porque de momento que nosotros nos casamos, hermanos, entiendan bien, ya el varón o el hombre se convierte en ¿qué? En un líder del hogar.
ese líder tiene que estar compartiendo con la esposa, ya en un hogar, ¿verdad? Automáticamente ya tiene que estar compartiendo con la esposa. Amén. El líder sabemos que es la persona que, digamos, que por su habilidad, su capacidad, su responsabilidad, manifiesta la preocupación por otras personas, por otras que necesitan. Esa es la de un líder. Y podemos ver, hermanos, ir entendiendo, quiero acelerar un poquito más para que no nos gane el tiempo, donde cuando suceden, y hay casos bíblicos, digamos, personas, grandes personas de Dios, que verdaderamente no han aplicado su autoridad porque no había responsabilidad en parte de ellos. Si vamos a Génesis, sabemos que Adán y Eva, ellos no tenían sacrificios familiares, o sea, ellos no tenían responsabilidad de hijos. Sin embargo, Noé, el que sabe la Biblia, saben que ese varón de Dios, digamos, se hizo responsable. ¿Y cuál era su responsabilidad de él? De sacar a sus hijos y animales que Dios le estaba demandando para que después de este diluvio que iba a venir, ellos puedan ser salvos y así se manteniera el ser humano. Entonces, ¿él qué pasa? Él, digamos, fue responsable de lo que Dios le mandó y a la vez tomó la autoridad sobre esa responsabilidad. Miren la importancia en un hogar cristiano. Y lo podemos ver acá en Noé. Amén, hermanos. Vemos el ejemplo de Lot. Lot fue una persona, que es sobrino de Abraham, dice la palabra, fue una persona irresponsable, sin autoridad, si uno va a la palabra, porque dice que cuando Dios mandó a sus 2 ángeles para derribar Sodoma y Gomorra, que era un país pervertido, ¿qué es lo que sucede? Dice que salieron sus hijos, sus 2 hijas y la mujer, pero también dio un dictamen que no volvieran sus vistas para atrás porque se iban a convertir en estatuas de sal. Y fue la esposa la que se convirtió en estatua de sal. Amén. Fue la esposa la que se convirtió. Pero ¿qué pasa? Las hijas se habían tomado esas costumbres de ese pueblo pagano, que eran costumbres fuera de lo normal. Por eso que ellas determinaron tener relaciones con su propio padre. Pero hay que entender, digamos, que el papá Lot no tomó responsabilidad sobre sus hijos. O sea, no tomó la autoridad correspondiente. Esto hablo para los hogares cristianos, lo que es la autoridad. Y estamos hablando de esa autoridad de papá y mamá, ¿no es así? Compartida. ¿Qué pasó con Sansón? El que sabe la historia. Los padres no tenían autoridad sobre Sansón. Sansón agarraba y bueno, ya cuando tenía una cierta edad, dice, desde joven venía el Espíritu de Jehová sobre él, pero agarraba, bueno, mamá, papá, pensado en una filistea. A mí me gusta esa persona y la voy a tomar como mujer. Sabiendo Sansón que no tenía que tomar mujer, digamos, de otros pueblos paganos, sino del mismo pueblo de Israel. Sin embargo, él lo determinaba así como después esa ramera, después como Dalila. ¿Por qué? Porque no había autoridad de parte de los padres. Amén. Es importante, pero tenemos que tener siempre la influencia de Dios en nuestra vida para que un hogar cristiano verdaderamente pueda mantenerse. Amén. ¿Qué pasó con el sacerdote Elí? Está en 1 Samuel. Un varón de Dios que Dios en un momento lo eligió a este sacerdote. Y estaba en contacto con Dios porque este sacerdote hacía holocaustos para el Señor. Dice que cuando hacían el holocausto, dice que la carne, las primicias que preparaban, digamos, las personas, era para el Señor. Pero ¿qué pasa? Sus hijos se tomaban la facultad de agarrar las primicias. Y dice la palabra que cuando él era ya viejo, escuchaba lo mal que se comportaban sus hijos, que estaban, dice, con mujeres en el tabernáculo de reunión en ese entonces. Entonces, ¿qué sucede, iglesia? Hablo al hogar cristiano, hablo a la mamá, hablo al papá. ¿Qué sucede con este sacerdote? Que había dejado que sus hijos hagan lo que mejor les pareciera. Y el viejo quería poner autoridad, el de viejo quería, digamos, poner responsabilidad. Ya no podía. Por eso que nosotros como padres tenemos que conocerlo al Señor. Tenemos que tomar de ese maná, de ese conocimiento divino para poder aplicarlo en nuestro hogar, porque si no vamos a tener problemas, hermanos. Tenemos que recibir esa influencia. Como decía Pablo, esa fe no fingida, esa fe verdadera. Y si hablamos de fe, estamos hablando de la palabra de Dios, porque dice que la palabra viene por oír palabra de Dios. Es muy, muy
fácil si uno abre el corazón. Por eso es que los matrimonios sufren hoy en día. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, esa influencia de parte de Dios en los hogares. Y estamos hablando de los hogares cristianos. Y me venía a la mente la hermana Delia. Ella era cristiana, lo declaró con el esposo. Pero ¿qué pasó? Entró el enemigo y rompió ese matrimonio. Porque el enemigo, el espíritu del mundo, se encarga de romper los matrimonios. Por eso es que Satanás aquí ha venido, ustedes lo saben, a matar, a hurtar y a destruir. Pero ¿cuán grande es el Señor? Que tuvo que pasar la prueba, esta hermana, para poder perdonar al esposo. Porque esto, hermanos, tómenlo para su vida. Los matrimonios se rompen porque no tienen esa influencia que es la palabra de Dios en sus corazones. Por más que me digan cualquier familia que me digan del mundo, ellos no van a tener ese calor. Como dice el que al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, ¿no es así? Entonces uno tiene que estar al lado de Dios. Porque si no, los matrimonios fracasan. Y a veces no entendemos nosotros, como vemos en el caso, digamos, de la abuela, de la hija de Eunice, que influyeron sobre Timoteo. Y lo podemos ver en una forma figurada, digamos que es fundamental también respecto al trigo, a esta parábola, trigo y cizaña, y la cizaña. Dice que al dormirse el padre, dice que vino el enemigo, ¿y qué hizo? Puso semillas en su terreno, plantó semillas en su terreno. Amén. Pero el Señor dice en su palabra que el día, ¿para qué es hecho? Para trabajar, y la noche para dormir. Amén. El estar dormido, ¿qué implica? Estar en tinieblas, ¿verdad? O sea, alejarse de la luz. Por eso que Dios quiere que nosotros, verdaderamente, a Él lo busquemos a Él. Dios quiere que tú te despiertes si estás dormido. Porque si estás dormido es que no eres responsable de tu hogar. Pierdes la autoridad. Que dijo Jesús, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice el Señor. Qué importante, hermanos, es esto. Tratar de ver al Señor, como Él nos habla. Amén, hermanos. Nosotros, como padres, no nos olvidemos que nuestras decisiones, si están mal dadas, mal dichas, van a afectar a la familia. Lo podemos ver en el caso de Ruth, en el libro de Ruth, Noemí. Ella estaba con su esposo, estaban en Judá, en Jerusalén, llevando una vida normal. Pero ¿qué pasa? Entró en caos económico ese lugar, esa ciudad. Y el esposo determinó, pero la mujer aceptó la decisión del esposo. Y dijeron, vámonos al pueblo de Moab, al pueblo, digamos, cercano, porque ahí la situación económica está muy bien. Y ahí nos va a ir bien. ¿Y qué sucedió? Dice que fue el esposo con sus 2 hijos, y la esposa, muere el esposo, los hijos se casan, mueren los hijos, se quedaron las nueras. Entonces, hermanos, las decisiones muchas veces que toma el varón afectan a la familia. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso que el varón y la esposa tienen que estar bajo esa influencia de la palabra de Dios. No queda otra, hermanos. Son ejemplos de vida que le estoy dando, que tenemos que nosotros que meditar. Nosotros tenemos que entender, tenemos que saber que el primer ministerio es de la familia. Vamos a comenzar por ahí. El primer ministerio de la familia. El que no sirve a los suyos es peor que un infiel. Lo dice su palabra. Amén, hermanos. Dice, y está en 1 de Timoteo, capítulo 1:8, dice, porque si alguno, dicen, escuchen bien, hermanos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Miren, hermanos, si tú eliges a tu familia, eliges lo mejor. Pero si tienes este tipo de inconvenientes, ¿qué va a pasar? Si no tienes un hogar estable, ¿qué va a pasar? No vas a poder rendir el 100%, digamos, para la obra del Señor. Porque es un requisito indispensable gobernar bien la casa. Es importante gobernar bien la casa. Mamá, le digo a ustedes, papá, escuchen palabra de Dios.
Dios quiere que ustedes tengan ese maná que viene de lo alto. Jóvenes que mañana más tarde se van a casar, piensen que sin el Señor nada van a poder hacer. Nada van a poder hacer. Dios tiene que derramar su influencia divina de su palabra para el hogar, para que podamos estar bien nosotros. También la Biblia nos dice que la carne engendra la carne, en tanto que el espíritu engendra el espíritu. La responsabilidad espiritual de los padres hacia los hijos depende de dos puntos muy importantes que los quiero decir, hermanos. Un punto importante es la entrega que tengan hacia Dios. El papá no es así, porque acá estamos hablando de la responsabilidad de los padres hacia los hijos. La entrega total que uno tiene que tener para Dios. Después, la sensibilidad que tú puedas tener para que Dios te pueda guiar. Y de ahí viene el otro punto, la madurez espiritual. Teniendo esto, iglesia, hermanos, nuestros hijos van a ser afirmados, van a ser guiados por esa consagración del esposo o que tiene, digamos, esos requisitos. Amén. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios, el ejemplo que nos da también el rey Salomón. Dice su palabra que Salomón trató de cuidar muchas villas, muchos hogares. Pero ¿qué sucedió? Que él se descuidó de su hogar. Miren cómo es. Él trató de cuidar muchas viñas, muchos hogares, pero él se descuidó de su hogar. Es más, no solamente habla de la familia, sino también de esa viña de uno mismo. Perdió esa intimidad Salomón con Dios. Perdió esa intimidad con Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado en eso. Cada uno de nosotros somos huertos cerrados para Dios. Un huerto donde tú tienes que tener una intimidad directa con el Señor. Nada más para Él. El huerto es para Él nada más. Amén. El otro punto fundamental, digamos, para nuestros hijos, ¿verdad? Es la disposición que tengamos nosotros para transmitir el padre a los hijos. Es otro punto de vista, la disposición que tú tienes para transmitir tu palabra a tus hijos, ¿verdad? Miren, por medio de la palabra dice que Jesús es la vid verdadera, ¿verdad? Ese árbol es un árbol, la vid verdadera, dice que plantado, donde la savia, que cumple la función, dice que se encarga de alimentar al árbol, a la planta. Dice que nosotros somos los pámpanos. ¿Los pámpanos quiénes son? Los padres. Y los hijos son los frutos. Los pámpanos son las ramitas que uno comienza a brotar dentro de esa planta. Y esa rama después se convierte en fruto. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, el pámpano comienza a estar en malas condiciones? Porque nosotros, hermanos, tenemos que entender que nosotros como pámpanos dependemos directamente de Dios. Y somos instrumentos y canales por medio de los cuales pasamos al alimento a nuestros hijos. Nosotros transmitimos, como está en este sermón de texto que hemos leído, transmitimos a nuestros hijos lo que Dios nos da. Pero ¿qué pasa cuando el pámpano comienza a enfermarse, a fallar? No solo va a afectar al padre, sino también al hijo, que es el fruto. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar bajo esa influencia del Señor. Tenemos que vivir eso, hermanos. Ya para ir terminando, la unidad familiar, cuando existe, viene a ser un hogar íntegro o integrado. Nosotros, está claro que tenemos que tener la influencia de Dios en nuestras vidas. Vemos cómo Dios cambió a Pedro, lo enseñó a hablar, lo enseñó a hablar, a vestirse de repente como Jesús quería, ¿verdad? Es así. Nosotros necesitamos, hermanos, convivir con Cristo para ser edificados a través de los ministerios y de la vida devocional. Esto quiero que escuchen, hermanos. Escuchen bien y grábenlo. Los padres podrán influir en sus hijos solo conviviendo con ellos. Y así llenarse de las cosas y poder transmitirle esa influencia que es la palabra de vida. Uno tiene que convivir. Porque es muy triste cuando los hijos de niños, a mí me pasó, el que sabe la historia, yo estuve, digamos, separado de mi esposa porque también caí en la trampa del enemigo, en el adulterio. Es triste porque los niños, cuando van a las escuelas,
niños que están frustrados por la situación de la separación de los padres, a veces escuchan que vino el papá, vino la mamá en otra familia. Y ellos lo captan y a ellos les duele. Por eso qué importante es conocerlo a Dios, hermano, hermana. Amén, les duele a ellos. ¿De qué sirve, hermanos, que un padre pase en campañas enteras sirviendo a Dios mientras que tiene que arreglar un problema en su hogar? ¿De qué sirve que un padre esté danzando acá en la iglesia mientras que tu hijo o tu hija que vienen, digamos, a los cultos dominicales, no pueden ni decir amén, ni orar, ni adorar? ¿Por qué? Porque no solucionamos esos problemas. Nosotros tenemos que estar con esa llenura de Dios para poder gobernar nuestra casa. El Salmo 127, lo compartí creo que con el hermano Martín, dice bien claro: si Jehová no edificara la casa, en vano los trabajadores edificarían. Tiene que estar Dios en tu hogar. Es el único que te va a ayudar a resolver los problemas. Dale el primer lugar a Él y Él te va a ayudar. Ese Dios es el hogar y después viene a la iglesia. Ese es el rol que tenemos que tener nosotros. Entonces nosotros tenemos que pensar de esa manera. Por eso, mamás, reflexionen en esta tarde. Mediten. Nosotros debemos pedir misericordia a Dios. ¿Para qué? Para ser canales de qué cosa? De bendiciones a nuestros hijos, a nuestra familia. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser diligentes para interesarnos por el crecimiento, digamos, de nuestros hijos, de su crecimiento espiritual. Estar consciente de que verdaderamente viene el don, o sea, el don perfecto viene de parte de Dios. Que las decisiones de los padres, no afecten a los hijos, hermanos. Si hemos cometido errores en la educación de nuestros hijos, Dios nos habla ahora, te habla a ti, me habla a mí. Pues aún es tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Hasta acá la palabra de Dios, hermano. Espero que hayan recibido, mamá, papá, haya entrado en su corazón la palabra de Dios, aunque sea chiquito, pero que entre en el corazón y uno medite verdaderamente lo que Dios quiere. Que reciban ustedes la influencia de Dios sobre sus hogares para que así puedan ustedes luchar. Dios los bendiga mucho, hermanos.